Me confirman que ya se está viendo la presentación, por favor. Sí Sí, se se ve, puede ver. doctor. Entonces vamos a hablar sobre la tuberculosis o de la terapéutica de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Y lo que debemos saber respecto a al uso de fármacos o los fármacos que deben ser utilizados en casos de tuberculosis, ¿no? Como saben, es una enfermedad endémica en nuestro país y tenemos que aprender a tratarla, ¿no? De hecho que esto va a tener mucho que ver con la práctica que tengamos, ¿ya? La tuberculosis se dice que es, miren, como un iceberg, donde pues arriba tenemos los pacientes con tuberculosis, que no solo son las tuberculosis comunes, ¿no? Sino son los multidrogoresistentes, los abandonos, los niños adolescentes, cirugías, y abajo todo lo demás, ¿no? Morbilidad encubierta en comunidad, medidas preventivas, terapias preventivas que podemos hacer, la parte social, ¿no? Que es tan grande en esta patología, ¿no? Hay determinantes sociales definitivamente, ¿no? Es una enfermedad asociada a países de tercer mundo, ¿no? O en vías del desarrollo, como se conoce. El hacinamiento, la falta de recursos, pues incrementan este problema, ¿no? Pero, ¿qué es la tuberculosis entonces? Una enfermedad infectocontagiosa, ¿de acuerdo? Producida por el BK o bacilo de Koch, ¿no? Que se transmite a través de las famosas gotitas de Flügger, ¿no? Que son estas gotitas que se suspenden en el aire después de que un paciente tose y que producen afectación de diversas partes del cuerpo, no solo a nivel pulmonar, ¿no? Puede ser en piel, puede ser intestinal, renal, urinaria, cerebral, etcétera, ¿no? Y que tienen tratamiento médico gratuito en nuestro país, pero que aún producen muchos casos de muerte en nuestras localidades, ¿no? ¿Cómo se contagia? No se contagia por, como otras infecciones de índole, por ejemplo, el VIH o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sino más bien esta tiene un contagio directo, ¿no? Por la tos y la cercanía de una persona a otra, ¿no? Estas gotitas de Flúger pueden transportar estos bacilos y contagiar de una persona a otra. ¿Cómo no se contagia? Aunque es muy controversial, ¿no? El uso de los cubiertos, un beso, el abrazo, la lactancia, transfusiones sanguíneas, pues, o la comida. Se dice que no tienen alta carga de bacilo de Koch, pero igual se deben tener las precauciones adecuadas, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Se hace un estudio del esputo buscando el bacilo de Koch en un BK directo, ¿no? Directo con una tinción de Sil-Nielsen y se ve el bacilo rojo, ¿no? Es una tinción, ¿se acuerdan del VAR, bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? O se hace un cultivo que es el Lowenstein-Jensen, un cultivo de color verdoso donde el bacilo pues puede crecer, ¿no? Los tipos que tenemos son el pulmonar y el extrapulmonar, ¿no? Siendo evidentemente el más común el ataque a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Tenemos entonces el paciente con tuberculosis sensible a los fármacos en general, el MDR, el extremadamente resistente y el totalmente resistente, el que no responde a nada. Esto lógicamente en cuanto al tratamiento, ¿no? Que existe. Esta pregunta es interesante, ¿no? ¿La tuberculosis se puede curar? Es una pregunta que pueden hacernos muchos pacientes, ¿no? Y la respuesta es sí, ¿no? El tratamiento en nuestro país es gratuito. El Perú es modelo para el manejo de los diversos casos de tuberculosis, ¿no? Desde el punto de vista no solo farmacológico, sino la estrategia que existe dentro del programa de control de la tuberculosis, ¿no? Del Ministerio de Salud.
Sin embargo, hay factores agravantes como la discriminación, la depresión, indiferencia, exclusión, ansiedad, maltrato, etcétera, ¿no? Como ven, de índole social, ¿no? Y esto puede responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería nuestra actitud si ustedes tienen un compañero que tiene tuberculosis, ¿no? ¿Qué harían? ¿Lo excluyen? ¿Que ya no esté en el mismo salón? Son preguntas importantes que hay que hacernos con respecto a esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo evitar el contagio de la tuberculosis? De hecho que ahora todos estamos usando mascarillas y seguramente va a ser por mucho tiempo, ¿no? Imagínense un hospital con más razón, ¿no? O cuando estemos en conglomerado de gente, porque no solo se transmite el coronavirus, ¿no? Sino hay otras infecciones como influenza, la misma neumonía y la tuberculosis. Ventilación, no solo ventilar, sino que la exposición al sol son importantes en áreas de la casa, la consejería que podemos dar como médicos a los pacientes, pues es fundamental. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario aprender tuberculosis? Porque la tuberculosis es cara y mientras más tiempo pasa es peor. Miren, una tuberculosis sensible hasta hace un par de años costaba $812, pero una MDR cuesta $16,425 en fármacos por paciente. Imagínense, ¿no? Es por eso que las campañas que hace el MINSA respecto a que el paciente con tos más de 15 días pueda acudir al centro de salud más cercano, que es el llamado sintomático respiratorio, y pueda acceder, ¿no? Gratuitamente a estos test diagnósticos en el esputo y si es positivo al tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque las tasas de resistencia están aumentando, ¿no? Están aumentando. Hay principios en el manejo de la tuberculosis. De hecho, ya desde que se empezó el tratamiento de esta enfermedad, se ha visto que hay que asociar fármacos. Ya no se puede usar un solo fármaco. Entonces, hay una acción bactericida precoz, sobre todo con isoniazid y rifampicina, que destruye rápidamente a los BKs viables, ¿no? Para volver al paciente pues no infeccioso. Hay una acción esterilizante que destruye a los BKs del metabolismo lento o intermitente, ¿no? Los durmientes, los que están en un órgano tranquilos, por decirlo, ¿no? Y también tiene una acción preventiva, ¿no? Para que no aparezca la resistencia. Entonces tenemos los agentes de primera línea, como la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y la streptomicina. No usamos mucho la rifabutina, pero deben reconocerla, ¿de acuerdo? Estos agentes de primera línea son los que vamos a aprender ahora, ¿ya? El resto son ya de especialidad, pero que ustedes deben saberlo de todas maneras, ¿no? Deben saber que existe un BK que entra dentro de los macrófagos intracelular en forma intracelular y que tiene moderada multiplicación. Sin embargo, los que están desde el punto de vista viviendo en el extracelular como en cavernas casi o fibrosis, miren, tienen rápida multiplicación, ¿no? Sobre todo en las cavernas y son los que mayormente pueden generar problemas de transmisión de la infección, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar fármacos como la rifampicina y la isoniazida, que son principalmente de acción bactericida, poderosos, como la isoniazida, ¿no? Inhibe la síntesis del ácido micólico de la pared celular, ¿no? Estos fármacos, como la isoniazida y la rifampicina, son los dos de primera línea más importantes, tanto así que si hay resistencia a estos dos, ya se habla de multidrogoresistencia. O sea, a ese punto llega la importancia, ¿no? La piracinamida es el fármaco antituberculoso de acción esterilizante, poderoso en el macrófago, inhibe la sintetasa 1 de los ácidos grasos del Mycobacterium como mecanismo de acción, ¿no? Esto claro en farmacología. Pero luego de la isoniazida rifampicina está la piracinamida como importante, ¿no? Esta rifampicina, que tiene una acción esterilizante también a nivel del calcio, ¿no?
actúa inhibiendo la síntesis de los ácidos nucleicos, fijándose a la RNA polimerasa, ¿no? La rifampicina. Es así que podemos eliminar a los becas dependiendo de dónde estén. No podemos usar, por lo tanto, solo isoniazida o solo rifampicina, ¿no? Se usan los 4 fármacos principales de primera línea, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿De acuerdo? Muy bien, son los agentes entonces de primera línea. Rifampicina, isoniazida, etambutol, streptomicina como alternativa al etambutol y la piracinamida. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que aprender entonces nosotros? Los esquemas de tratamiento antituberculoso. ¿Ya? Todo gira en torno a la isoniazida y a la rifampicina. Antiguamente teníamos 3 esquemas, esquema 1, esquema 2, esquema 3, ¿no? Ahora se sabe que solo tenemos un esquema único para cualquier diagnóstico de tuberculosis. Y a esto se agregan casos especiales, como el paciente con VIH, la gestante o el niño, ¿de acuerdo? Pero para el resto de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, existe un esquema único, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces algo habíamos hablado de los mecanismos de acción, que es más farmacología, ahora estamos en terapéutica, pero que ustedes deben aprender las dosis, ¿no? Tenemos que aprender las dosis, tenemos que aprender cuánto dura un esquema, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las características clínico-farmacológicas de estos fármacos, ¿no? Sobre todo los de primera línea. ¿Qué efectos adversos tienen, como la neuritis óptica y el producida por el etambutol, ¿no? O saber que la isoniazida puede generar hepatotoxicidad o colestasis, ¿no? Que puede generar neuritis periférica, que la piracinamida puede llevar a náuseas y vómitos e hiperuricemia, y la streptomicina podría ser nefrotóxica, ¿no? Estas cosas son importantes al momento de decidir tratar a un paciente, ¿de acuerdo? ¿Y qué esquema vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo duran los esquemas? 6 meses, ¿sí? Como esquema único. Y hablemos de los sensibles. No quiero tocar los resistentes porque ya entramos a situaciones de especialidad. Como ven al lado izquierdo, dice que sean sensibles a isoniazida y sensibles a la rifampicina. Utilizamos el esquema de 2 meses al inicio en la fase 1 y 4 meses en la fase 2, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y luego de isoniazida más rifampicina, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el esquema entonces de manejo de la tuberculosis sensible? Miren esta nomenclatura, 2-RHZE/4R3H3. ¿Qué significa? Los números delante de las siglas, ¿no? Indican los meses que dura el tratamiento con esos fármacos, ¿sí? Y el subíndice 3 indica el número de veces por semana que recibirá rifampicina, R y H isoniazida, ¿de acuerdo? Si no hay ese numerito, significa que es diario. Entonces son 2 meses de 4 fármacos y 4 meses de 2 fármacos, consecutivamente, lógicamente, ¿no? Eso es el esquema único de 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, primera fase, 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, diario, 50 dosis en total. Y segunda fase, 4 meses con 3 veces por semana de isoniazida y rifampicinas, en total 54 dosis en la segunda fase. ¿De acuerdo? ¿A quiénes tratamos? TBC pulmonar, extrapulmonar, ¿no? Pacientes nuevos o antes tratados, incluso recaídas, abandonos. Primera fase, segunda fase, en este cuadro no tienen las dosis que son por kilo y las dosis máximas que deben recibir nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa en los casos de TBC miliar o extrapulmonar, pero que afecten al sistema nervioso central u osteoarticular? Pues se incrementan los meses nada más, ¿no? El mismo esquema, pero en la segunda fase sube 2 meses y puede llegar
en algunos casos hasta 9 a 10 meses en la segunda fase, dependiendo en la evolución del paciente, ¿no? En el caso de meningitis, pericarditis, formas miliares en niños, además se agregan corticoides, ¿ya? Esta es una pregunta de residentado, ¿no? Si el corticoide puede usarse en tuberculosis. Sí se puede usar. Principalmente en la tuberculosis del sistema nervioso central y la tuberculosis sistémica, que es la llamada miliar. ¿De acuerdo? Casos especiales, como les dije, el paciente con VIH, ¿no? Que llega hasta un esquema de 9 meses. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me aprenden los esquemas de manejo de la tuberculosis sensible, sinceramente logramos el objetivo de esta clase. Yo les voy a dejar el esquema de las TBs resistentes, ¿sí? Porque son esquemas empíricos y además individualizados. Los casos de TB MDR y XDR, que es el extremadamente resistente, ¿no? Pero yo lo que quiero que me aprendan es las dosis, los fármacos, el tiempo que se da de la tuberculosis sensible en sus diversas fases. ¿De acuerdo? Yo les voy a preguntar manejo de la tuberculosis sensible y el uso de los 4 fármacos de primera línea, número de dosis, efectos adversos, cuánto tiempo dura, cuáles son las indicaciones, y vamos a girar en torno al manejo de la tuberculosis sensible. Los fármacos de segunda línea y la tuberculosis resistente la vamos a dejar para cuando ustedes hagan su internado, que seguramente es pronto, pero que allí lo van a aprender, ¿de acuerdo? Porque de hecho que van a haber pacientes resistentes. Pero primero veamos lo común, pues, los sensibles. Y cómo empezar, con qué fármacos, cuánto le doy, y el programa que existe, que es el programa de control de tuberculosis, ¿no? Donde los fármacos son gratuitos. Es un programa del gobierno, ¿no? Que bueno, si de cierta forma es de mucha ayuda para la cantidad de pacientes que existen con tuberculosis, ¿no? Y que incluso en pandemia no se han visto afectados de gran manera, ¿no? Por ausencia de fármacos. Felizmente se ha contado con ellos, ¿ya? Yo le voy a pasar entonces la presentación porque ahí están los esquemas y las dosis y todo lo que hemos dicho que deben estudiar a su delegado para que todos la puedan tener. ¿De acuerdo? Con eso hemos hecho entonces, en resumen, la terapéutica de la tuberculosis sensible. Les paso de la resistente, pero yo les voy a preguntar de la sensible. ¿De acuerdo? Que es lo que me parece importante que puedan aprender. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces con esto hemos terminado esta parte. Nos faltaría solo la terapéutica de los cuadros diarreicos y con eso acabamos conmigo la fase. Ya lo vamos a coordinar con su delegado para ver la hora y el día, que va a ser pronto, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien, Muchas chicos, gracias. estudien por favor, ya Gracias. van a ser internos pronto. Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao.